cuando un individuo nace, comienza un viaje. El viaje de la vida, que terminará con la muerte, ya sea a temprana edad o en la vejez. En la literatura de todos los tiempos se representa este viaje donde los personajes se ven enfrentados a situaciones que fluctúan entre el drama y la comedia. Pero, ¿qué simboliza el viaje? El viaje, como tema literario de diversas épocas, simboliza la aspiración de la existencia humana. Su significado trasciende al traslado físico e integra la esencia del ser humano en cuanto a la búsqueda de algo. ¿Y por qué viajamos? Búsqueda de la verdad, visión y crítica social, peregrinación y búsqueda de la tierra prometida, búsqueda de la felicidad, descubrimiento de un centro espiritual, rito de iniciación, viaje mítico. Existen 3 tipos de viajes. El primero es el viaje a los infiernos. Es un recorrido a nivel intelectual o espiritual. En este viaje, el ser humano provoca un cambio intenso, positivo o negativo, que lo lleva a modificar su forma de vida o de ser. El personaje se enfrenta a su propia conciencia para decidir si consume o no. ¡No! ¡No consumas esa droga! ¡Te hará daño, créeme! ¡Tu vida vale mucho más! No le hagas caso a ese idiota. Es solo un poco y lo pasaremos bien. Hazme caso. Y va a depender de su fuerza interna para superarlo o caer. Ha sido sentenciado a 2 años y 1 día de cárcel por tenencia de sustancias prohibidas. Aquí en este ejemplo, el viaje es gatillado por factores externos. Esos fueron ejemplos de viaje al infierno dentro de la literatura. Ahora veamos otro tipo de viaje, el viaje interior. El viaje interior se refiere a la autorreflexión o introspección que hace un personaje. Ayuda a facilitar la toma de decisiones ante un conflicto y puede ir acompañado de un viaje físico también. Necesito alejarme de todo el mundo. Nadie entiende lo que me pasa. Quiero vivir de la naturaleza y olvidarme de celulares, internet, olvidarme de todo. Eso fue el viaje interior. Ahora veamos el último viaje en una obra literaria, el viaje físico. El viaje externo se realiza durante una larga travesía donde el personaje pasa por muchos escenarios y se ve enfrentado a distintas situaciones, tanto positivas como negativas, a las cuales debe encontrar una solución. Hay un conflicto que se presenta y que el personaje puede resolver en diversos grados dentro de esta travesía. Los espacios pueden ser terrestres o extraterrestres. El viaje puede estar motivado por razones más profundas y aparece mezclado con el motivo de la búsqueda. En toda la literatura, el viaje simboliza una aventura y una búsqueda. Un viaje en metro, en bus, de una ciudad a otra, en una embarcación, tiene un sentido predeterminado, pero que muchas veces adquiere rumbos inesperados que definen nuestra vida hacia horizontes fuera de nuestros cálculos. La literatura, como representación de la esencia humana, no hace más que dar al viaje aquellos sentidos prioritarios que preocupan a los seres humanos. Antes fueron los libros impresos. Hoy, gracias a las redes sociales, como Facebook, por ejemplo, existe la posibilidad de escribir tu propia historia y hasta la puedes acompañar de fotografías y videos. Muchas de las películas que hoy vemos
están basadas en grandes y magníficos libros de escritores de siglos pasados, que aún siguen vigentes y que nos encantan. La literatura será siempre parte de tu vida, hoy en forma visual, pero también en una forma escrita, como los textos que lees en el colegio, que abren tu imaginación y te dan la oportunidad de conocer las historias, sueños, viajes y sentimientos de los personajes. Ahora, junto a su profesor o profesora, analizarán la película que ha sido elegida para descubrir los tipos de viajes que se relatan en imágenes y sonidos. El boom literario viene de la onomatopeya explosión y fue un fenómeno literario, político y comercial que se dio entre los años 1960 y 1970, cuando el trabajo y las obras de unos jóvenes novelistas latinoamericanos comenzaron a conocerse y distribuirse por todo el mundo. Este movimiento contribuyó a desarrollar la originalidad y creatividad de los escritores latinoamericanos de la época. Antes de la década de los 60 del pasado siglo XX, predominaba en América Latina la literatura europea, a pesar de que existían muchos escritores en la región. La mayoría de estos países fueron víctimas de gobiernos represivos y autoritarios, lo que duró aproximadamente hasta la década de los años 80. Es por eso que se caracterizan por ser de corte político, pero a su vez se opta por un realismo exagerado, casi llevado a la ficción. Implicó una renovación en el mundo de las letras. Esto porque los autores rompían con los esquemas traídos desde la tradición y estaban influenciados por las corrientes del vanguardismo. Fue una forma de rebelarse ante la realidad de la época. Dos características importantes del boom latinoamericano son la alteración cronológica, es decir, que no tienen un orden cronológico, y los maravillosos escritos de los cronistas y su sentido de estar en otro mundo, conocida como una nueva corriente estética, se llama el realismo mágico. Entre los escritores de este movimiento destacan Ernesto Sábato, de Argentina, con su novela Sobre héroes y tumbas, de 1961. Carlos Fuentes, de México, con La muerte de Artemio Cruz, de 1962. Mario Vargas Llosa, de Perú, con La ciudad y los perros, de 1962. Alejo Carpentier, de Cuba, y su obra El siglo de las luces, de 1962. Julio Cortázar, de Argentina, con su libro Rayuela, de 1963. Gabriel García Márquez, de Colombia, con la famosa 100 años de soledad, de 1967. José Donoso, de Chile, con El obsceno pájaro de la noche, de 1969. Estas novelas alcanzaron gran preponderancia a nivel internacional y sus autores gozaron de mucha popularidad y reconocimiento, tanto de parte de la crítica como del público. El realismo mágico. El realismo mágico busca mostrar lo irreal y extraño como algo común y cotidiano. Principalmente, busca expresar las emociones y exaltar mitos y leyendas latinas y de sus pueblos. Combina la primera, segunda y hasta tercera persona para dar diferentes puntos de vista a la obra, tiempos cíclicos y para nada lineales, y los personajes tienen hasta 3 estados de pensamiento: consciente, inconsciente y hasta subconsciente. El éxito repentino de los autores del boom fue en gran parte debido al hecho de que sus obras fueron de las primeras novelas de América Latina que se publicaron en Europa. Entre 1959 y 1975 se publicaron en España 6.000 títulos. Editoriales como Seix Barral promovieron a autores latinoamericanos por el mundo. Lo que atrajo la atención de Europa y el mundo hacia Latinoamérica fue el triunfo de la Revolución Cubana en 1959,
lo que prometía una nueva era, pero este periodo de euforia se puede considerar cerrado cuando en 1971 endureció su línea el partido, poniendo fin a la afinidad entre los escritores y el mito de la inspiración cubana. Hay cierto desacuerdo en cuanto a cuál obra debe ser considerada la primera novela del boom. Para algunos sería Rayuela de Cortázar en 1963, mientras otros prefieren La ciudad y los perros de Vargas Llosa de 1962. Ahora, junto a su profesor o profesora, continuarán desarrollando y profundizando el tema de la literatura latinoamericana, sus orígenes e identidad. ¡Hasta pronto! ¡Corazón! ¡Aprendiz corazón! ¡Tan perdido que estabas! No te había visto desde esa última fiesta. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no me llamas? ¿Qué? ¿Acaso no te contaron lo que pasó en la fiesta? Pues... no lo sé, mi joven Padawan corazón. O sea, sí, un poquito me contaron y algo también vi. ¿Viste? Entonces sabrás que fue un fiasco todo. Quiero desaparecer del mapa y no estar nunca más aquí. Oh, pero qué drama queen. Tranquilo corazón. Nada es tan grave como parece. Pero cuéntame en detalle qué pasó ese día. ¿Cómo fue la situación a la que te enfrentaste? Pucha, qué lata hablar de eso. Lo recuerdo y me da una rabia de esas que me llegan a desmayar. Cuéntame nomás. Yo prometo analizar tus probabilidades e intentar darte la mejor respuesta del mundo. Además, seré una tumba y guardaré tu secreto bajo 7 llaves. Ya, te diré porque eres mi amigo solamente. Ese día estaba con mi lata de bebida normal. Me sentía feliz y decidido a conquistar a esa princesa. ¿Te diste cuenta que fui a hablar con esa muchacha, no? Pues sí, tenías todas las de ganar. ¿O acaso no fue así? No, po, al final todo salió mal. Llegué donde ella, conversamos un montón, teníamos muchas cosas en común y hasta me imaginé con ella tomando un helado. Llegamos al momento en que nos miramos fijamente a los ojos. Me acerqué muy lentamente y... ¡Y le pegaste el medio ni que carugazo! ¡Campeonaste, po! ¡Un Don Juan de primera! ¡Felicitaciones! No, ella se corrió y me dijo que no podía, que tenía pololo. Pero... pucha, ¿cómo tanta mala suerte? Lo peor de todo es que todo se derrumbó dentro de mí. Siento que muero de amor. No seas tan llorón, corazón. Mira, no te preocupes. He leído mucho sobre el amor. ¿Y sabes algo? Diferentes estudios científicos realizados en el mundo se han empeñado en demostrar que el amor no es para siempre. Desde ese punto de vista, en Alemania una política propuso que el matrimonio debe incluir una fecha de caducidad. Desde pequeño, los adultos cuentan relatos de princesas, príncipes y amor eterno. En la adolescencia llega la oportunidad de conocer la historia de Romeo y Julieta, jóvenes sumergidos en un amor inmenso que no planea extinguirse. Pese a la historia y al idealismo con que son planteados los romances, en la vida real los adultos suelen atravesar por una crisis existencial de la relación, que casualmente ocurre cerca de los 7 años. Según el psicólogo Juan Ignacio Valenzuela, esto no tiene nada de extraño, puesto que la maduración propia de cada persona va cumpliendo ciclos y satisfaciendo necesidades propias de cada uno de ellos. La persona va completando etapas por sí sola, pese a estar en una relación, por lo que aquello que era necesario antes, ahora ya no lo es, incluso un marido. Pero qué buenos argumentos me presentas. En cambio los míos están basados solo en las emociones. Al menos tengo la esperanza que con el tiempo pasará. Por otro lado, ¿qué es caducidad? Caducidad es la pérdida de validez o efectividad por el paso del tiempo. ¿Qué? O sea, ¿los alemanes no creen en el amor eterno? A lo único que yo le pondría caducidad es a los alimentos. Qué lástima que ese no fue correspondido. Por otro lado, mi gran pregunta es, ¿las mujeres sentirán lo mismo que nosotros? ¿Tendrán sentimientos? Es difícil descifrar eso, ni siquiera yo lo sé, a pesar de mis grandes conocimientos de ciencia, matemáticas, etc. ¿Quién sabe? Tal vez te puedas hacer una idea leyendo a poetas masculinos que hablen sobre el amor y luego a femeninas que hagan poemas del amor también, comparar sus puntos de vista, etc.
En fin, amigo, no te bajones más y disfrutemos de este hermoso paisaje. Sí, maestro Cerebro, creo que tienes razón. Tanto pensar ya me tiene un poco agotado. Y mientras nosotros descansamos, ustedes jóvenes, nútranse de poemas y literaturas. Quizás más adelante nos puedan pegar una ayudadita con este tema, o puedan dar buenos consejos a un amigo cercano que muera por alguna compañerita. Nos vemos pronto, muchachos. Ah, y se me olvidaba, si tienen dudas, háganlas saber a ese hombre o mujer experto en la materia del amor. Tengan por seguro que su profesor o profesora tiene algo que decir. Adiós, hasta la próxima teleclases. Evitar la propagación del COVID-19 depende de cada uno y de las acciones cotidianas que realicemos. Al estornudar o toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral. Para evitar su diseminación a las demás personas, toma las siguientes medidas. Cúbrete con el antebrazo o con la ayuda de un pañuelo desechable. Lávate las manos frecuentemente, siempre con agua y jabón, por lo menos entre 20 y 30 segundos. Evita el saludo de manos y besos o llevarte las manos a los ojos, nariz y boca, en especial si tienes las manos sucias. Evita compartir utensilios como cubiertos, tazas o botellas. Mantente al menos a 1 metro de distancia de las demás personas. Evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Si te proteges, protege a los demás, en especial a los grupos de mayor riesgo como los adultos mayores o enfermos crónicos. Por ti y por todos, Iquique se cuida. Un mensaje de la Municipalidad de Iquique. ¡Qué loco todo esto! ¿Quién lo diría? Al final pudiste encantar y conquistar a esa muchachita. Me alegra por ti, joven Padawan. Claro, ahora soy el más feliz. Es lo mejor que me ha pasado en toda la vida. Ella es única, grande y mía. Aún no entiendo cómo ella pudo haberse fijado en alguien como yo. Es algo soñado, es casi un ángel y yo un simple mortal. Ah, ya sigues teniendo esa clase de amor idealizado por ella. No eleves tanto a esa muchacha. Lo bueno que fue un amor correspondido y que a pesar de los obstáculos pudieron estar juntos. Pues sí, ¿recuerdas cuando estuve a punto de tirar la toalla ya que estaba pololeando? Al final me contó que solo fue una cruel estrategia para que yo sintiera más interés y le dijera lo que realmente sentía. O sea, además de inteligente, es frío y calculadora. Hablando de eso, ¿viste a esa joven calculadora que estaba en la fiesta? Creo que también me contagió con el virus del amor. Ah, sí. Miren al Perla. Ahora él es el enamorado. Sí la vi igual, estaba más o menos. Intento todo para llegar a ella. He movido cielo, mar y tierra en busca de una señal. Leí muchos textos narrativos para poder convencerla y poesías. Además le mando libros románticos, con textos publicitarios, haciendo pancartas en vías públicas para que sepa de mi existencia. Le mandé mis características y gustos por medio de un texto descriptivo. La intenté convencer por medio de textos argumentativos. A pesar de todo, no me pesca. ¿Qué? ¿De verdad hiciste todo eso, cerebro? Pareces un psicópata del ciberespacio. ¿Cómo se te ocurre hacer todo eso? ¿Dar tanta información si ella ni siquiera te conoce? Está bien, loco cerebro. Esa clase de amor es el tirano. Y privar a alguien de su libertad no creo que sea muy sano. Es verdad. Pasé por alto ese detalle. Pero me dan ganas de tenerla y dejarla solo para mí. No compartirla con nadie. Ahora te vas al otro extremo. Al amor cortés, que tampoco es tan saludable. Déjate querer, cerebro, o conquístala de una manera saludable. Pero esa forma enfermiza que estás utilizando, lo más probable es que termine con espantar a esa mujer. Aplica un poco de lo que me enseñaste. No lo sé, pero ¿qué necesidad y para qué tanto problema? Ajá. Sí, tranquilo, lo sé. Es que es tan complicado este tema. Ya sé, la voy a hackear para saber todos sus gustos.
será super hiper mega romántico. Al saber todo de ella se impresionará. No, a eso me refiero con enfermizo. Ah, ya se puso a buscar información. Despierta, cerebro, y pensar que me daba consejos a mí. No entiendo, suele pasar que de repente uno da los tremendos consejos a otros, pero tiene la pura embarrada en su vida. En fin, veré qué puedo hacer con el cerebro. Ojalá no se vaya a mandar una embarrada. Y ustedes, no olviden de repasar lo visto en clases. Cualquier duda o consulta, háganla saber a su profesor o profesora. Por algo está ahí, no solo para escribir en la pizarra o dar tareas fomes. Espero que Cupido les llegue como me llegó a mí, y si ya tienen a su media naranja, cuídenla. Claramente uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nos vemos hasta la próxima teleclase, amiguitos. Adiós. Os saludo cordialmente. Mi asistente Ram no estará hoy con nosotros debido a que se encuentra en mantención. De tal manera que procederé de inmediato a encender nuestro proyector, pues a esta hora transmiten por la TV algo que deseo que veáis con la debida atención. ¿Qué tal, amigos? Desde que George Lucas dejó de tener el control sobre este universo de Star Wars y pasó a manos de la compañía Walt Disney, estas películas han dejado de experimentar con nuevas fórmulas para jugar a la pura complacencia. Gareth Edwards ha querido hacer con Rogue One una fábula menor. En efecto, el desarrollo lleno de acción de ambientes futuristas en sofisticados claroscuros, más el espíritu de equipo en cuanto a la misión de la Resistencia, es lo atractivo. Edwards hace respirar las peripecias de su relato con un saludable tono ligero, ya sin las pretensiones de trascendencia de las anteriores entregas. Pero los puntos en contra de Rogue One también saltan a la vista. La falta de química entre Jones y Luna es uno de ellos. Sus personajes son opacos, carecen de simpatía y carisma. Y si a ello le sumamos la cantidad de subtramas y de personajes secundarios, ello hace que veamos la historia desde lejos, abarcando mucho y desarrollando poco. ¿Qué os parece? Si habéis visto esa película, de seguro habrá algunos de vosotros que estaréis de acuerdo con este análisis, otros estaréis en contra y a otros será indiferente. Sin embargo, debemos reconocer que esta reseña crítica no es una simple opinión, sino que también es un análisis fundamentado con argumentos, tal como se explica en la definición de sus conceptos. La reseña crítica es aquella narración breve que incluye una opinión sobre un determinado evento o hecho. La estructura de una reseña crítica es la siguiente: título, presentación, resumen, comentario crítico, conclusiones. Para realizar con éxito una reseña crítica, lo primero que se requiere es que el autor o autora haya estudiado y conozca completamente la obra. Esto implica leer varias veces el texto. Pero ahora quisiera ampliar un tema que tocamos en la teleclase anterior, cuando nombramos al boom hispanoamericano, debido a la importancia que, dentro de este fenómeno, tuvo el movimiento llamado realismo mágico, que por cierto, dio lugar a muchísimas reseñas críticas. El realismo mágico es un movimiento literario surgido en Hispanoamérica, que tuvo su auge a mitad del siglo XX. Dentro de sus principales características tenemos las siguientes. Contiene elementos de fantasía dentro de una historia realista, donde dichos elementos fantásticos son tomados como naturales o normales por los personajes.
Sus personajes tienen una visión casi onírica de la vida y se encuentran a la vanguardia de los acontecimientos políticos y sociales de su época. Planifican y viven intensos acontecimientos y resuelven conflictos que cargan desde la infancia. El tiempo se percibe como cíclico o aparece distorsionado para que pueda repetirse el presente o resulte similar al pasado. Los escenarios suelen estar relacionados con la realidad latinoamericana, por lo que aparece la pobreza y la marginalidad social. Obras destacadas del realismo mágico son 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Aura, del escritor mexicano Carlos Fuentes. Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo. La Casa de los Espíritus, de la escritora chilena Isabel Allende. Ahora es momento de que vosotros veáis en mayor profundidad y detalle estos temas. Me despido esperando encontrarnos próximamente. Adiós. El pensamiento evoluciona a partir de una herencia que se inicia antes del nacimiento. Se nutre de cuánto aceptamos como verdadero y cambia con las nuevas creencias resultantes del trato con los demás, del confrontamiento con situaciones ambientales y del resultado de nuestras reflexiones. Como resultado, el conocimiento es un relevo de ideas, creencias aceptadas que con el paso del tiempo son corregidas, ratificadas o rechazadas. El conocimiento parte de algo para luego evolucionar, pero en sus procesos no actúa solo el individuo, también interviene el grupo social que comunica la identidad cultural. El individuo puede compartir, rechazar y hasta reformar la cultura, pero nunca apartarla. La cultura forma parte del individuo como su propia piel. Constituye su identidad cultural. La cultura es parte de él y está sujeta a los mismos procesos de conocimiento, solo que los realiza con la lentitud que requiere asimilar los procesos individuales. El sentido de identidad lo confiere la cultura del grupo social a que pertenece el individuo, o sea, la identidad es un constructo social. La cultura también es fuente que satisface el instinto social del individuo. Ella consta de verdades acordadas por el grupo social. Es resultado de vivencias presentes y pasadas que se comunican a través de diálogos, escritos y legados. Para los antropólogos, cultura es la suma de creencias, conocimientos, lenguajes, costumbres, atuendos, usos, sistemas de parentesco y, en resumen, todo aquello que un pueblo dice, hace, teme o adora. Las culturas son la esencia de la civilización y constituyen la identidad de las diversas poblaciones que habitan la Tierra. Existen otros autores que plantean que la cultura es la segunda naturaleza humana. La literatura, tal como otras producciones escritas, muestra en su composición ciertas marcas que intentan proyectar nuestra identidad cultural. La literatura, como representación de la realidad, es una ventana que nos invita a conocer y revisar quiénes somos, costumbres, ideas, pensamientos, gustos y tradiciones. Una forma de reconocer los rasgos típicos de nuestra comunidad es enfocarnos en algunos autores latinoamericanos que, a lo largo del siglo XX, realzaron los distintos tópicos de la identidad que nos define. En la primera mitad del siglo XX se sufrió un caos social y político producto de las guerras. Algunos rasgos políticos y sociales relevantes antes de la Primera Guerra Mundial fueron el modelo agroexportador, en que la economía se basaba en la exportación de materia prima a países más desarrollados. Y el liberalismo, que es un modelo económico que limita la participación del Estado y permite la libre competencia económica. El dinero estaba por sobre las personas,
sin reglas horarias ni de contrato, lo cual llevó a una explotación obrera. Las consecuencias de estos actos llevaron a una crisis económica mundial, que partió desde 1929 hasta 1933, con la crisis del modelo neoliberal. Esto llevó a algunas revoluciones latinoamericanas, como la del reformismo y populismo en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Costa Rica. De todo esto nació la novela de la tierra, conocida también como corriente regionalista. Los autores que se reconocen en relación a este movimiento se interesaron por la belleza cultural de América y el vínculo de esta con los naturales del continente. Protagonistas de estos paisajes son la tierra y el ser humano en su estado más primitivo, rico al mismo tiempo en valores espirituales. Alcino de Pedro Prado, autor chileno, es un claro ejemplo de esto. En su prosa se puede ver al campesino como figura central de la reflexión. La novela de formación nos muestra el nacimiento de un personaje, sus ideas, crecimiento y características principales. Figuras como las del campesino en Chile y en Argentina, la del gaucho. La novela indigenista surge como respuesta a la situación social de los pueblos originarios americanos. Algunos aún se encuentran en esa situación. Su finalidad es despertar la conciencia social sobre la opresión ejercida sobre esos pueblos y revalorizar nuestra cultura nativa. Todo esto y más es lo que nos define. Ahora podrás descubrir más cosas junto a tu profesor y tus compañeros. Nos vemos en una próxima teleclase. Adiós.